una dinámica de cuestionamiento de dos instituciones del Estado, que son la Agencia Tributaria y la Fiscalía, por parte de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. No voy a entrar al detalle de las declaraciones, de las descalificaciones, simplemente me voy a referir a que se hicieron declaraciones públicas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto el día 12 como el día 13 de marzo, poniendo en cuestión que la denuncia contra su pareja sentimental obedecía a una trama de todos los poderes del Estado, que esto es una inspección salvaje, es todo turbio y feo. Esto eran declaraciones el día 12 y declaraciones oficiales el día 13 de marzo, tras un acto público, un acto oficial de la Comunidad de Madrid. Si no fuera bastante, señorías, perdón, excelentísimos señores, para cuando el señor fiscal general del Estado recibe a las 21:59 horas el correo de 2 de febrero, este no tenía carácter reservado. Y lo digo con toda rotundidad. Han depuesto aquí, y también lo hicieron en instrucción, 3 periodistas que afirman tener ese correo de 2 de febrero. El señor José Precedo declara tener ese correo desde el 6 de marzo. El señor Alfonso Pérez Medina no indicó la hora en concreto, pero sí que nos indicó que recibió, más bien, que tuvo acceso, indicó al contenido íntegro, son palabras textuales del señor Alfonso Pérez Medina, entre las 21:29 y las 21:54 del día 13 de marzo. Recuerden que a 54 faltaban 5 minutos para que el señor fiscal general del Estado recibiese el correo de 2 de febrero. El tercer periodista que afirma tener el correo de 2 de febrero es el señor Miguel Ángel Campos. Tiene acceso a él porque lo transcribe en su integridad desde las 3:30 de la tarde del día 13 de marzo, cuando 3 periodistas tienen el correo de 2 de febrero antes que el señor fiscal general del Estado. Este pierde su carácter reservado. Pero es más, no solo el correo, el contenido de ese correo, la existencia de negociaciones de conformidad, que éstas partían del abogado del señor González Amador, y la voluntad de reconocimiento de los delitos. Este contenido, no el correo, pero sí el contenido que iba inserto en ese correo de 2 de febrero, lo tenían otros periodistas. El señor Romero, desde las 2:30 de la tarde, no del día 13, sino del día 12 de marzo, y lo que es más importante, ha indicado que su fuente de ese conocimiento proviene de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid.